Vamos a hablar de las diferencias entre una sociedad holding a la hora de constituirla a través de una aportación no dineraria o a través de una segregación de rama de actividad. Con este vídeo voy a explicar las diferencias entre ambas estructuras, las ventajas patrimoniales, fiscales y ligadas al negocio que te puede generar la estructura y cómo debes hacer la operación para que no tengas ningún problema con la agencia tributaria. Mi nombre es Álvaro Mendiola, soy abogado y tengo más de 13 años de experiencia asesorando a grupos de empresas familiares a reestructurar su patrimonio a través del régimen fiscal de reestructuraciones, lo que permite proteger ese patrimonio sin pagar ningún impuesto. Una estructura tipo holding es una estructura societaria por medio de la cual lo que hacemos es interponer una sociedad entre la persona física o personas físicas que son dueños de la empresa y el propio negocio. Al final lo que estamos haciendo es hacer indirecta la participación del accionista o socio de una compañía. A través de esa estructura lo que estamos haciendo es que la sociedad holding gestione las participaciones de la sociedad filial. Lo que la gente no entiende es que a la hora de crear una estructura tipo holding existen diferentes formas de crear esa estructura. Una vez entiendes la estructura, como podéis ver en la pantalla, hay diferentes formas de llegar a esta estructura. Podemos llegar construyendo hacia arriba o podemos llegar a la misma estructura construyendo hacia abajo. Ambas operaciones son diferentes. Si construimos hacia arriba, lo que estamos haciendo es una aportación no dineraria, que dentro del régimen fiscal especial se conoce como un canje de valores, mientras que si construimos hacia abajo, la mejor figura que podemos utilizar es la segregación de rama de actividad. Lo primero que hay que hacer cuando te interesa la creación de una estructura tipo holding es entender las ventajas que te aporta la estructura. Desde mi punto de vista, básicamente hay tres bloques de ventajas. Por una parte hay un bloque de carácter fiscal, por otra parte hay un bloque de carácter patrimonial y luego por último hay un bloque de carácter de potenciar la continuidad del negocio. Empezamos por la parte fiscal, que te permite entender las ventajas de los otros dos bloques. Desde un punto de vista fiscal, la estructura tipo holding es muy útil porque te permite transferir dinero desde tu negocio, que será una filial, a la sociedad holding, únicamente tributando un 1,25%. Esta diferencia es fundamental porque si tú tienes una empresa y participas sobre ese negocio como persona física, es decir, tienes las participaciones a tu nombre, la tributación por sacar dinero de la compañía a ti como persona física puede llegar hasta un 30%. La estructura tipo holding te genera una segunda ventaja muy importante, que es que si alguna vez vendes tu negocio, esa filial dentro del esquema que hemos puesto, la venta únicamente tributará un 1,25%. A modo de ejemplo, si yo vendo mi empresa por 10 millones de euros y soy propietario persona física, tendré que tributar un 30% de esos 10 millones de euros. Me quedarán 7 millones. En cambio, si mi empresa es propiedad de una sociedad holding mía, esa sociedad holding recibirá el 98,75% de los 10 millones. Únicamente tributaré 125.000 euros. Podemos ver la diferencia entre tributar 3 millones a 125.000 euros. Es una ventaja muy importante. Y por último, desde un punto de vista fiscal, la estructura holding es muy buena para cumplir los requisitos de empresa familiar, que te generan una serie de ventajas a los efectos de donar o heredar las participaciones de un negocio a tus hijos, por poner un ejemplo. Una vez entiendes estas ventajas de carácter fiscal, puedes entender las ventajas de carácter patrimonial que te genera la estructura. Desde un punto de vista patrimonial, que tú tengas una estructura que te permita transferir dinero únicamente tributando un 1,25%, como hemos visto antes, te permite conseguir una serie de cosas. Lo primero es que puedes proteger el excedente, ese dinero que te sobra de tu negocio y que lo único que estás haciendo teniéndolo dentro de la empresa es afectarlo a riesgo empresarial. A través de este tipo de estructuras, yo lo que recomiendo a nuestros clientes es que coloquemos esos excedentes de tesorería en la sociedad matriz, una sociedad que no tendrá ningún riesgo frente a terceros, porque no tendrá proveedores, no tendrá trabajadores, no tendrá riesgos empresariales. Segundo, a través de esta estructura podremos canalizar nuestras inversiones. Esto no es una estructura para canalizar gasto, es una estructura para canalizar inversiones del socio o de los socios. Con la sociedad holding podremos invertir en inmuebles, podremos invertir en fondos de inversión, podremos invertir en acciones, podremos invertir en comprar otros negocios, con una diferencia fundamental. Podremos sacar el dinero de tu empresa, que es la vaca que genera
esos haberes que tú tienes con una tributación que, como hemos visto anteriormente, únicamente del 1,25%. Te pongo un ejemplo. Queremos comprar una segunda compañía y esa empresa vale 1.000.000 de euros. Si llego a la conclusión de que no quiero tener mezclado dentro de mi actual empresa esa segunda compañía, llegaré a la conclusión de que tengo que sacar 1.000.000 de euros de mi empresa para poder comprar esa segunda compañía. Si participo de mi negocio como persona física, vas a tributar aproximadamente un 30%, con lo cual vas a disponer de mucho menos dinero, unos 700.000 euros a modo de ejemplo. Con lo cual no tendré el capital para poder comprar esa compañía que está valorada en 1.000.000 de euros. A través de una estructura tipo holding podremos repartir dinero de la empresa que a día de hoy está operando y que tiene esa tesorería a la sociedad holding con una tributación únicamente del 1,25% y con la práctica totalidad del 1.000.000 de euros comprar esa sociedad por 1.000.000 de euros que queremos adquirir. Con lo cual, la segunda ventaja es muy importante porque te permite canalizar las inversiones a través de una estructura que, como hemos visto antes, te permite desafectar de riesgo esas inversiones. Es decir, no tener todos los huevos metidos dentro de la misma cesta, algo que es un error desde un punto de vista empresarial y para un emprendedor. Y por último, te permitirá tener una imagen más limpia frente a terceros. Hay muchísimos grupos de empresas familiares que cuando generan estructuras con varias compañías pero no tienen una sociedad matriz que encabece su grupo, te encuentras muchos préstamos intragrupo y eso es un problema porque dificulta el entendimiento del negocio. Tu balance va a tener una serie de créditos intragrupo y lo que te vas a generar es una estructura más compleja frente a terceros. A través de una estructura tipo holding, el movimiento de tesorería filial-matriz, matriz-filial está prácticamente exento, como ya hemos visto, lo cual es una ventaja fundamental para hacer movimientos de tesorería entre empresas del grupo. Hay un tercer bloque de ventajas que también me parece fundamental a la hora de plantear este tipo de estructuras y son las ligadas a la continuidad del negocio. A través de los dos bloques anteriores podemos generar una estructura que en cualquier situación de tu negocio, tanto te vaya bien como te vaya mal, vas a tener importantes ventajas. A modo de ejemplo, oye, me va muy bien. Pues si me va muy bien, como hemos visto antes, podremos beneficiarnos si en un momento dado quiero vender la compañía porque alguien viene a comprarme la empresa por un importe muy importante de la exención por doble imposición. La sociedad matriz venderá el negocio, su filial, a través de esa exención por doble imposición y únicamente tributaremos un 1,25. Ejemplo. Oye, quiero vender mi filial por 10 millones de euros. Pues como hemos dicho antes, la matriz recibirá de esos 10 millones de euros la práctica totalidad menos 125.000 euros. Con lo cual tú en tu sociedad holding, en tu sociedad matriz, dispones de prácticamente todo el dinero que has recibido por la venta de la compañía para hacer inversiones de todo tipo. Si te va mal el negocio, la estructura también es fundamental, porque si has sido previsor y has ido canalizando otras inversiones dentro de la sociedad matriz, esa sociedad no responde de los pasivos de tu sociedad filial, con lo cual si tu negocio, esa sociedad filial, por una mala situación del destino, pues acaba, por ejemplo, en un concurso de acreedores, todo el patrimonio que hayas colocado en la sociedad holding o en otras compañías dentro de tu estructura estará totalmente protegido, a menos que hayas avalado operaciones de la sociedad filial con la matriz, lo cual no es aconsejable. Una vez has entendido las diferentes ventajas que te ofrece este tipo de estructura, hay diferentes posibilidades para crear esa estructura. Puedes construir hacia arriba, como ves en el esquema que vemos en la pantalla, lo que haces es tu negocio interpone una sociedad matriz entre tu persona física con tu negocio, o puedes crear esa estructura construyendo hacia abajo, es decir, lo que antes era tu negocio transfiere el negocio a una filial. Cuando quieres construir hacia arriba tienes que utilizar una figura que es la aportación no dineraria. Desde un punto de vista fiscal se conoce esta operación como canje de valores. El canje de valores es una operación que se acoge al régimen de neutralidad fiscal y que te permite transmitir las participaciones de tu empresa a la sociedad holding de nueva constitución a través de un régimen fiscal especial que te permite hacer la estructura no pagando ningún impuesto. Para ello tienes que tener motivos económicos válidos. Luego veremos qué son motivos económicos válidos para la agencia tributaria. Y segunda posibilidad, puedes construir hacia abajo. Como puedes ver en el esquema,
que ves en pantalla, básicamente lo que haces es que tu empresa que explota el negocio transmite ese negocio a una sociedad filial, quedándose tu sociedad limitada inicial como sociedad holding, matriz propietaria de una sociedad filial que será la que explotará el negocio a partir de ahora. La segregación de rama de actividad es una operación que también se recoge tanto en la Ley de Modificaciones Estructurales como dentro del régimen de neutralidad fiscal y te permite hacer esta operación sin pagar ningún impuesto. Igualmente, tienes que tener motivos económicos válidos para acometer esa operación. ¿Cuándo interesa construir hacia arriba o cuándo te interesa construir hacia abajo? Dependiendo de las ventajas que quieras obtener. Por ejemplo, si quieres construir hacia arriba, es decir, quieres hacer un canje de valores, tienes que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, si bien tendremos estas ventajas fiscales que hemos comentado previamente, tienes que ser especialmente cuidadoso para no llevar a cabo actuaciones que puedan perjudicar el motivo económico válido de la operación. ¿Qué es un motivo económico válido? Un motivo de carácter empresarial que te lleve a querer crear este tipo de estructura. Los motivos económicos válidos pues son las ventajas que previamente habíamos comentado. Quiero proteger mi patrimonio, quiero generar una estructura que me permita invertir en otras cosas, por ejemplo, en inmuebles separándolo de mi negocio, que esto es muy común. Por ejemplo, quiero comprar una nave industrial y no quiero tenerlo metido dentro de mi empresa. ¿Por qué? Porque si tengo la nave metido dentro de mi empresa, si mi empresa va mal, entra en un concurso de acreedores, no solo perderé mi empresa, sino que también perderé la nave industrial. Si yo separo inversiones de negocio, lo que estoy haciendo es poner un dique de contención a esas inversiones que he sacado de mi empresa, que es donde están los proveedores, que es donde está el riesgo bancario, que es donde están los trabajadores, que es donde están los acreedores de carácter comercial. Esos son motivos económicos válidos, querer proteger el patrimonio, querer generar una mejor estructura de inversión. ¿Qué no es un motivo económico válido? Oye, yo quiero generar esta estructura únicamente porque quiero repartir dividendos tributando un 1,25%. Tienes que conectar las ventajas que hemos explicado anteriormente. Si únicamente vas a la ventaja de carácter fiscal, la agencia tributaria va a entender que no hay un motivo económico válido y te va a regularizar la operación, haciéndote tributar por la reestructuración. Entonces, una vez entiendes lo que es un motivo económico válido para hacer la reestructuración, tienes que ver qué estructura es mejor para ti, cómo llegar a esa estructura que quieres crear. Y ahí tienes que ver las ventajas que te genera cada operación. A modo de ejemplo, vemos un empresario que ya dentro de su compañía tiene una posición de tesorería muy elevada, que quiere proteger, o que tiene ya inversiones inmobiliarias dentro de su empresa. Ha comprado una nave, ha hecho inversiones de carácter financiero, y le preocupa estar concentrando todo su patrimonio al riesgo de su negocio. Si quiere generar una estructura tipo holding y quiere aprovechar esas ventajas ligadas a la protección de todo el patrimonio que ya tiene dentro de su empresa, probablemente la mejor forma de proteger su patrimonio sea una segregación de rama de actividad. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, la segregación de rama de actividad lo que te permite es que tu empresa actual transmita todo su negocio a una sociedad filial, de modo que tu empresa actual se quedará pues con esos activos que tú consideras estratégicos y que quieres proteger, las naves, el excedente de tesorería, lo que tú quieras proteger, y a partir de ahí esa sociedad que antes explotaba tu negocio únicamente pasará a ser la gestora de ese patrimonio y además controlará las participaciones de la sociedad filial que habremos creado. Y esa sociedad filial habrá recibido a través de esa segregación de rama de actividad todo el negocio. La segregación de rama de actividad tiene una ventaja fundamental, que es que se beneficia de un principio legal que se conoce como el principio de sucesión universal. Esto que permite una subrogación por ley en todas las relaciones contractuales que tenía tu empresa anteriormente. Es decir, a modo de ejemplo, tenemos contratos en mi empresa con clientes, con proveedores, con empleados, tenemos obligaciones de pago, pedidos pendientes de ser atendidos. Todas esas obligaciones, todas esas relaciones contractuales se transfieren por sucesión universal a la sociedad filial de nueva constitución y se subrogan por ley. Nadie podrá oponerse a ese cambio. ¿Por qué? Porque la Ley de Modificaciones Estructurales permite esa subrogación.
A partir de ahí, la segregación de rama de actividad te permite desafectar de riesgo desde el día 1 todo ese patrimonio excedentario que hayas construido. En cambio, cuando quieres construir hacia arriba, la estructura es muy buena a partir del momento en el que creas la estructura en adelante. Ese patrimonio que puedas haber ido construyendo anteriormente es muy complicado repartirlo a la sociedad matriz y desafectarlo de riesgo empresarial nada más crear la estructura. Efectivamente, podremos sacar, por ejemplo, tesorería a través de un reparto de dividendos. Pero ¿qué pasa si hemos hecho inversiones de carácter, por ejemplo, inmobiliario? Hemos hecho alguna inversión de tipo financiera. Hemos comprado alguna empresa desde nuestra propia empresa. La transmisión de esos activos a la sociedad holding será mucho más cara y además podríamos perjudicar el motivo económico válido. A partir del entendimiento de lo que es un motivo económico válido, lo que tenemos que ver es cuándo interesa crear una estructura u otra. Desde mi punto de vista, a la hora de tomar una decisión, tendremos que valorar plazos para conseguir las ventajas que queremos conseguir. ¿Tengo patrimonio inmobiliario ya dentro de mi compañía? Porque en ese caso seguramente tendremos que ir por la vía de la segregación de rama de actividad. En los últimos años la agencia tributaria ha puesto el foco en estructuras tipo holding que se crean únicamente para repartir dividendos, con lo cual tenemos que ser especialmente cautelosos y tenemos que tener claro qué ventajas de tipo empresarial queremos conseguir. Los empresarios en España no crean este tipo de estructuras principalmente porque no les han explicado las ventajas desde un punto de vista global, como hemos visto aquí. No es solo que tú puedas generar una estructura que te permita repartir dividendos con una tributación mucho menor que la que tributarías como persona física, sino entender que desde un punto de vista empresarial no tiene ningún sentido que tengas todos los huevos metidos dentro de la misma cesta, tus inversiones y tu negocio. A partir de ahí, una vez entiendes las ventajas que te genera la estructura, hay diferentes opciones para crear esa estructura. A partir de este tipo de estructura vas a generar una mejor estructura de inversión pagando mucho menos impuestos y protegiendo tu patrimonio.